9:37 regresamos al rumbo de la mañana. Este es el rumbo del país. Bueno, tenemos el placer, como siempre, de recibir al economista Henry Ebrard, eh, muy muy agudo en sus análisis. Bienvenido, Henry. Buenos días. Muy buenos días, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer estar de nuevo con ustedes. Bien, muchas gracias, Henry. Henry, tenemos este 2021 un cóctel de acciones. Aprobación de un presupuesto 2021, un discurso que incluye muchas acciones y queda la duda de dónde va a salir el dinero, una reforma, camino a una reforma fiscal y ya firmamos la eléctrica. ¿Cómo nos impacta esto de cara al 2021 y sobre todo de cara a la recuperación económica? Bueno, mire, obviamente todavía hay mucho material que comentar sobre el discurso del pasado sábado, que más que un discurso de rendición de cuentas, yo creo que tanto por poco tiempo, ¿no?, que tiene el gobierno, apenas 6 meses, por encima las circunstancias tan delicadas, ¿no?, el tema del COVID, realmente fue un discurso como de una declaración de política general, ¿no? Y una manera de tratar de positivar el ambiente económico, que eso era altamente necesario, porque mucha preocupación en la gente, porque todavía no se han recuperado todos los empleos, y especialmente por un tema que pudiese ser el tema más oscuro de este año, que es el tema de la inflación. Yo creo que la gente está efectivamente preocupada porque no solamente el precio de los combustibles está subiendo, sino que todos los alimentos han estado sufriendo incrementos importantes. Por ahí yo creo que el objetivo que tuvo el presidente fue tratar de devolver ese optimismo al país, y de cierto modo yo creo que se ha logrado. Ahora, eso dura lo que dura el discurso y un poquito más. A partir de ahí, pues, vamos a tener que ver cómo se logra implementar todos esos proyectos que se han anunciado, y del mismo modo las reformas que se han recordado, aunque obviamente para tratar de mantener el optimismo nos ha abundado mucho en detalles, por ejemplo, de lo que sería esta reforma fiscal integral, que fue mencionada como un elemento de lo que ya no es un pacto fiscal, sino un pacto social, lo que a mí sí me parece muy atinado, de que no se hable más de un pacto fiscal, porque es esto como muy restrictivo, sino de un auténtico pacto social, porque como lo dijo el presidente, además de una reforma fiscal integral, hay que reformar el sistema de la seguridad social y, quizá más importante de los tres, mejorar las condiciones salariales de la gente, porque estamos ahorita con precios muy altos y salarios muy bajos. Mijailo, mira, yo soy partidario de que hay que hacer una revisión en el pacto fiscal. Hay muchas injusticias en la asignación de los recursos que debe favorecer el ingreso. Muchas exclusiones de gente favorecida y además una carga general a los consumos, como es que están diciendo de los combustibles. Yo creo que tiene que haber una política fiscal que replantee el problema de que hay que cargarle el dado a la ganancia más que al consumo. ¿Qué tú crees de eso? Mira, de verdad que uno de los temas ahora más delicado va a ser todas las discusiones en torno a lo que es una reforma fiscal integral, que debe ser una reforma que aborde efectivamente el tema de los gastos, obviamente el tema de los ingresos, y ahí tenemos que estar claro en dos cosas. Y ahí hay dificultades, decía, para construir el consenso. El Estado tiene que poder, necesita necesariamente incrementar sus recursos, o lo hace vía endeudamiento y ya no hay mucho más espacio para eso, o lo hace a través de las recaudaciones, y para eso necesitamos un sistema más robusto, más amplio, con tasas más bajas y en una economía que vuelve a crecer. Esto es fundamental. Pero además de eso, necesitamos un Estado que pueda gastar más siempre y cuando gaste mejor. Solamente gastar mejor no va a ser suficiente. Se necesita grandes incrementos de inversiones del Estado
en lo que es este gasto de capital, y es un tema que es fundamental, como nos recordó muy bien la crisis, el tema del presupuesto de salud. Es cierto lo que mencionó el presidente, ha sido, si la parte final del presupuesto ha sido en términos porcentajes del PIB, y creo una de las más altas de los últimos 20 años. Sin embargo, se queda todavía de la mitad de lo que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, se va a necesitar dinero. ¿Cómo esto va a estar impactando las figuras impositivas? Eso es parte de la gran discusión. Pero yo entiendo, y ahí es muy importante, yo entiendo que la única manera viable de incrementar los ingresos del Estado es disminuyendo las tasas, y principalmente la tasa de impuesto sobre la renta de las sociedades, para que muchas MIPYMES que están en el sector informal se puedan formalizar, y por supuesto la tasa del ITEVIS, que con un 18% es una tasa alta en comparación con los países de la región. Conversamos con el economista Henry Ebrard, experto en el análisis de muchos sectores económicos y productivos de la nación. Y uno de estos sectores, Henry, en el que haces mucho hincapié al hacer tus análisis, es el segmento de los hidrocarburos. Se plantea ahora la posibilidad de que se produzca una modificación a la ley. ¿Cuáles aspectos tendrían que focalizarse para que esto ya sea efectivo y favorezca a un mayor número de la población? Bueno, no le habrá escapado que obviamente uno de los 7 temas que motivó una ovación por parte de los presentes fue este anuncio, ¿no?, de que se iba a hacer una reforma. Yo, quizás prudentemente, yo hubiese esperado ver realmente en qué consiste esta reforma, para ver si realmente, mira, hay motivo todavía, ¿no?, para una ovación. Es un tema muy complicado. Primero, las cifras, porque mira, fin de cuentas de eso se trata, ¿no? Los impuestos a los combustibles representan para el Estado en el presupuesto de este año recaudaciones por el orden de los 64,000 millones de pesos. 2 veces más de lo que se cobra a través del impuesto a la renta a las personas físicas. Entonces, cualquier reforma que se haga en este sentido, que busque, por ejemplo, mira, a reducir los impuestos a los combustibles, que efectivamente puede ser un objetivo loable, porque tenemos la razón por la cual los combustibles aquí están muy por encima del precio que se paga en Centroamérica, un país como Guatemala, con el cual tenemos que competir en muchos aspectos, se debe a la diferencia del impuesto, y especialmente en el caso de las gasolinas. Entonces, reducir el impuesto a la gasolina premium, por ejemplo, que este fin de semana pagan 90 pesos por galón. O sea, casi se paga más de impuesto que lo que realmente estamos comprando de combustible. Tendría o bien que aumentar el impuesto a otros combustibles, que es muy fácil de decirlo, es mucho más complicado que lograrlo, o sencillamente cobrarle a otra cosa. Entonces, no es un asunto tan fácil. Ahora, creo que dentro de todo eso, sí, hay espacio para quizás equilibrar mejor el tema del impuesto a los combustibles. Entonces, eso requiere de muchas explicaciones. Normalmente, un impuesto a los combustibles tendría que ser función de 2 variables. El poder calorífico del combustible, cuanto más genera de energía, más impuesto debe estar pagando, que sea proporcional entre todos los combustibles. Y 2, igualmente importante, el aspecto medioambiental. Un combustible que contamina más debería estar pagando más impuesto que un combustible más limpio. Eso está muy bonito, pero eso tendría como implicación que el gasoil tuviese que pagar más impuesto que la gasolina, o sea que tendría que ser más costoso el gasoil que la gasolina. Henry. Obviamente eso no es fácil, eso no es una situación fácil. Por lo que, mire, yo creo que hay que ver eso con mucha prudencia, el tema del impuesto a los combustibles. Es muy complicado. Señor Ebrard, finalmente, en términos sencillos, las obras anunciadas, sobre todo las principales, ¿no?, que demandan muchos recursos, Sí. ¿usted ve posibilidad de que puedan ser levantadas y construidas, sobre todo esas del área de las vías y transporte, y la gran inversión del gasto social que se anunció allí? Esa es una. Y la otra es,
¿Estamos abocados obligatoriamente a una reestructuración fiscal? Sí, no, definitivamente, mira, no solamente, y qué bien que estemos obligados, porque este esquema que teníamos realmente ya no era viable, ¿sabes? El presupuesto de este año dedica 44% de los ingresos solamente al servicio de la deuda. El pago de los intereses este año se lleva 2 veces lo que vamos a dedicar al sector salud. Esto es absolutamente insostenible. O sea, no hay forma de sostener eso. Entonces, hay que efectivamente plantear un cambio importante, tanto del lado de los ingresos, hay que redistribuir mejor la carga. Eso quiere decir bajar los niveles de informalidad, bajar los niveles de evasión y hacer que la carga esté mejor repartida, mejor distribuida. Los gastos, necesitamos que el gasto esté mejor focalizado, mejor priorizado y que efectivamente el Estado, y no perdamos de vista esto, no es correcto que el sector privado haga lo que le corresponde al Estado y viceversa. En este sentido, yo creo que efectivamente el sector salud, sector educación, son prerrogativas, son prioridades que debe tener un Estado. Cuando el Estado no atiende bien esos sectores, lo tiene que dejar al sector privado. El sector privado, por su naturaleza, solamente se mete en actividades si obtiene un beneficio. Eso hay que tenerlo, muy claro. Ahora, además de eso, para poder financiar todas esas obras, hay que ver si logramos mejorar el tema de las asociaciones público-privadas, porque no necesariamente en el país hemos tenido experiencias positivas. De hecho, yo creo que la otra referencia que recibió una merecida ovación, que es el tema del odioso peaje sombra, el peaje sombra de la autopista hacia Samaná, es el peor ejemplo de lo que un mal manejo de una alianza público-privada puede dar como resultado. Entonces, creo que es importante pensar que, mira, público-privado no es una solución milagrosa, depende de cómo se va a hacer. Y finalmente, creo que efectivamente habría de ver si la propiedad de algunos bienes del Estado tiene que quedarse en el Estado o si de manera inteligente, siempre y cuando se atrae la bolsa de valores, que sea lo más transparente posible y permitir a toda la gente que si quiere poder adquirir acciones de compañías del Estado, que lo pueda hacer. No es una tarea fácil. El problema, yo creo que sí hay la voluntad para hacerlo. El problema es que el calendario ya se nos está haciendo muy corto. Hay que presentar un presupuesto 2022 a mitad de año prácticamente. O sea, faltan apenas 3 o 4 meses para hacerlo, porque eso tiene que estar contenido en el presupuesto 2022. Si no se logra esto, yo creo que ya estaríamos entrando en zonas de muy alta turbulencia, porque conjuntamente con todo eso, señores, hay que mejorar el nivel salarial. Hay que mejorar el nivel salarial. Gracias. Y tiene que ser parte de estas discusiones. Gracias, ¿Sí? muchísimas gracias, Henry. Gracias siempre por tu Okay. disposición de iluminarnos, ¿no? Arrojarnos luz sobre estos temas tan complejos de la economía. Henry Ebrard. Un abrazo a todos.